Buenos días. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Sí? Esta mañana vi lluvia. La lluvia es bonita. A mí me gusta la lluvia. Yo nací en una isla, en el trópico, y cuando dice llover, llueve. Es algo hermoso. Puede ser muy destructiva, pero es algo hermoso. Lo permea todo, lo llena todo. Es como la lluvia del Espíritu, que cae y santifica cada dimensión de nuestras vidas. Hoy y mañana yo les exhortaré. No es mi exhortación, es la de Pedro para nosotros. Y yo haré todo lo posible, con la ayuda de Dios y de su Espíritu, de desempacar un poco esta exhortación y ver en qué medida impacta mi vida y la tuya. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículos 1 al 4. Son versículos conocidos. De hecho, los versículos no son complejos, son sencillos. ¿Lo tienen? Leamos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Maravilloso, ¿es cierto? Mayo 8 de 1978. El vuelo de la línea aérea norteamericana nacional, vuelo número 193, volaba desde Alabama hacia Florida, el aeropuerto de Pensacola. 52 tripulantes. Estaban a 25 millas de la pista de aterrizaje del aeropuerto. Esa noche a las 9:20, según se acercan, tienen que pasar sobre la bahía Escambia. Y hay una densa neblina, le dicen acá neblina o niebla, una densa niebla o neblina, muy, muy densa, difícil de ver. 9:20 con 11 segundos, el ingeniero de vuelo sentado detrás del piloto y el copiloto repasa la lista de medidas que tienen que tomarse para prepararse para el aterrizaje y le dice al piloto: haga descender el tren de aterrizaje. Y el piloto responde: hecho. 9:20 con 15 segundos. En la cabina se enciende una luz roja que gira con un sonido elevado y una voz pregrabada que grita prácticamente: asciendan, 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 asciendan. El ingeniero comenta luego que él entendió que el piloto le ordenó apagar la alarma y él la apagó.
9:20:30. El copiloto, mirando por la ventana, nota que la neblina se ha aclarado un poco y observa que están a menos de 50 pies de altura del agua. Y grita, hay que subir, hay que subir. Y en 3 segundos el avión aterrizó en la bahía. Acuatizó. 3 personas murieron. Hay aviones que pueden acuatizar. Este no. A 10 millas del aeropuerto. La importancia de ascender, de subir, preserva vidas, nos protege, nos toma de donde estamos y nos eleva. Pedro nos va a hablar de la importancia de ascender y cómo se asciende. Dice él, yo les ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ancianos en la Biblia es sinónimo de pastor. Él me está hablando a mí, te está hablando a ti. En el capítulo 1, versículo 1 de la misma epístola, Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pedro es un apóstol. El Señor lo llamó, lo tomó de junto al mar, lo elevó con él y lo transformó en apóstol. Y él tiene como apóstol la autoridad de predicar el evangelio, de organizar iglesias como lo hizo, de instruir a los miembros y a los nuevos conversos. Él tiene la autoridad de dar órdenes, porque él es el apóstol Pedro. Yo me imagino que cuando él llegaba a las iglesias la gente lo miraba y decían, este es un hombre que pasó con Cristo Jesús, nuestro Señor, 3 años y medio, aprendiendo del qué tienes que enseñarnos, Pedro. ¿Qué tienes que enseñarnos? En nuestro versículo, él toma otro título. En el momento en que va a exhortar, y la palabra ruego en griego significa exhortar. En el momento en que va a exhortar, él se identifica como ¿quién? Un pastor. Yo soy un pastor, como ustedes. El versículo es acerca de poder. ¿Cómo se puede producir cambio? ¿Cómo se utiliza el poder que el Señor nos ha entregado a nosotros en nuestro medio? ¿Cómo se utiliza ese poder? Y el versículo también tiene que ver con autopercepción. ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos en esa tarea? Y aquí está Pedro, listo a realizar la misión que el Señor le encomendara, y comienza a describirnos cómo él se ve a sí mismo. Y nos dice, yo los voy a exhortar a ustedes por una simple razón. Yo soy un pastor como ustedes. Y yo me imagino a los pastores a los cuales se le lee esta carta, sonriendo y diciendo, bueno, tú eres más que un pastor, tú eres más que un pastor. Sonriendo. Porque Pedro se ha autoubicado en el nivel de ellos. Ese es el nivel de él. No es un
No es un subterfugio psicológico que tiene como propósito ganar la simpatía de aquellos a los cuales Él le está hablando a fin de que escuchen lo que Él quiere decir. No, esto es una expresión genuina. Él es un pastor. Él se ve como pastor. ¿De dónde aprendió Él eso? ¿Quién le enseñó a Él eso? Obviamente la respuesta es ¿quién? Jesús. Jesús. Jesús le enseñó a Él que el que sube más alto es el que desciende más bajo. Desciende a cumplir la misión. Y es Pablo el que en una forma especial en Filipenses 2 va a desempacar esa idea. Y nos va a decir que aquel que era Dios en su propio ser, descendió. Se hizo un ser humano y caminó entre nosotros como un ser humano y aprendió el idioma o los idiomas de los seres humanos de esos tiempos. Lucía como uno de nosotros, hablaba como uno de nosotros, trabajaba como uno de nosotros, se identificó completamente con nosotros. Pero hizo más. Descendió tanto que subió a la cruz. El misterio de la encarnación, del descender de nuestro Dios. Los teólogos, por siglos, han discutido el misterio de ese descender. Y se han producido las famosas teorías de la kenosis de Jesús. ¿Recuerdan ustedes? La kenosis de Jesús. Diferentes formas de tratar de entender qué pasó cuando Él desciende. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió cuando Él descendió? Cuando Él dejó el trono y la gloria del Padre y estar junto al Padre y desciende y se hace. ¿Qué sucedió? Muchos debates. Él dejó los atributos metafísicos, la omnisciencia, la omnipresencia. Para hacerse humano tenía que dejarlos. Pero la verdad es, mis amados, que Él no dejó nada. No hubo nada en Dios que no participó de la humillación del Hijo. Si Cristo dejó alguno de sus atributos en el cielo, entonces Dios no se encarnó. Se encarnó un Dios distinto. Pero en la persona de Él se encarnó Dios a plenitud y descendió a nuestro nivel. De Él aprendió Pedro. Aprendió que no hay posiciones privilegiadas, que todos somos siervos, que todos hemos sido llamados a una misma responsabilidad. Hay posiciones distintas, hay dones distintos, pero no posiciones privilegiadas. Es el mismo Espíritu dándole a cada uno de acuerdo a su voluntad. Y cuando nos ponemos de pie frente a la congregación, Pedro nos dice, dile a ellos, yo como tú soy siervo. No hay posiciones privilegiadas. Hay que descender. Y esto es, como les dije, no es un pretender.
Y este descender del que yo le hablo es honroso. No es una humillación para nosotros, es algo honroso. Porque aunque Pedro dice, yo soy pastor como ustedes, él no ha dejado de ser también, ¿qué cosa? Apóstol. Y aunque Cristo descendió y se hizo hombre como nosotros, no por eso dejó de ser Dios. De hecho, es el hecho de que Él es el apóstol y de que Cristo es Dios lo que hace el descender significativo. Yo, coanciano, eso es lo que dice el griego, coanciano, con vosotros. Y la idea es, esto me da a mí la posibilidad de exhortarlos a ustedes, dice Pedro. Yo sé las luchas que ustedes tienen en el ministerio, yo sé los conflictos que tienen en el ministerio, yo sé las tentaciones que confrontan, los momentos de dolor y desesperación que confrontan el ministerio. Yo sé, dice, pero yo he estado en eso, yo les puedo exhortar. Y él dice, les exhorto. Él podría hablar como apóstol y decir, escuchen bien, yo soy el apóstol aquí y yo les voy a ordenar a ustedes que esto es lo que hay que hacer. Hago un paréntesis, hay momentos en que hay que asumir posiciones firmes. No me malinterpreten, yo no estoy diciendo lo que el ministerio debe ser sin espina dorsal. Hay momentos en que uno por la verdad tiene que pararse y hablar con claridad. No es de esto que está hablando Pedro ahora específicamente. En lugar de ordenar, yo te ordeno, él sale y dice de pronto, yo te ruego, yo te exhorto, yo te exhorto. ¿Ustedes ven la forma en que se produce cambio? ¿Ustedes notan la efectividad aquí del poder? No es el poder de la fuerza no produce cambio permanente, es tiempo de que aprendamos eso. La fuerza no logra nada, lo que logra es superficial, es como cambiarle el sombrero, o el chaleco, la corbata, y la persona queda igual. Pero en la exhortación usted promueve y empuja realmente el cambio sin que la persona se sienta amenazada. Y con la obra del Espíritu, esa exhortación se anida en el corazón. Etimológicamente, el verbo griego exhortar significa llamar a alguien a que se ponga a tu lado. Ven, ponte a mi lado. Hay que tener cuidado con el uso etimológico de estas palabras, pero permítame darle el toque homilético. ¿Le parece bien? Yo estoy aquí y yo los veo a ustedes desde aquí, de cierta forma. Yo miro acá y los veo a ustedes de cierta forma. Yo miro acá y los veo de cierto ángulo. Si yo me muevo, yo veo cosas ahora que no veía antes. Yo veo la perspectiva que ha sucedido. Ha cambiado, la perspectiva ha cambiado. Y la administración de la iglesia es del mismo tipo. Usted como pastor mira a la iglesia desde aquí. Y usted ve esto y ve lo otro, y usted piensa que esto es lo que debe hacerse basado en su experiencia pastoral, en el conocimiento de las palabras. Esto es lo que hay que hacerse. Pero usted quiere ahora que el resto le siga y diga, eso es lo que hay que hacer. Y esta palabra lo que dice es, invítalos a ellos a que vengan y se paren al lado tuyo para que vean todo
desde el ángulo que tú lo estás viendo, porque el problema del conflicto es que la gente lo está mirando de este ángulo, el otro lo mira desde este otro, el otro lo mira desde esto y usted lo está mirando desde aquí. Y hay conflictos. Así que dice Pedro, invítalos. Yo los estoy invitando a ustedes a que juntos, como ancianos todos, miremos la situación desde el mismo. Vengan y párense a mi lado. Y cuando yo los exhorte, ustedes van a entender. Porque estamos mirando el cuadro desde el mismo ángulo, desde la misma perspectiva. Yo me atrevo a decir, trayendo esto aquí a nuestro concilio, que en esta reunión estamos tratando todos juntos de mirar en la misma dirección. La unión, las asociaciones están mirando y nos invitan a nosotros a que nos pongamos de pie junto a ellos para que miremos la situación en común. Es una exhortación, no es una orden, es una exhortación. Ven, ubícate a mi lado y mira el problema y te darás cuenta de que aquel asiento está torcido. Desde este lado tú no lo ves, pero si te ubicas a mi lado te das cuenta de que hay un desbalance. Os ruego, los exhorto. Y los exhorto primero porque yo soy pastor como tú. Número 2, la segunda razón. Los exhorto porque yo con ustedes soy un co-testigo de los sufrimientos de Cristo. Las traducciones no reflejan bien la forma en que yo leo el texto. Co-testigo de los padecimientos de Cristo. Ahí está la segunda razón por la cual podemos exhortar a la Grey. Somos, ¿qué cosa? Co-testigos. ¿Qué tenemos en común? No solamente que somos pastores, tenemos en común una misma misión. Tenemos en común una misma identidad, porque testigo tiene que ver con identidad, con lo que somos nosotros, con lo que es el ministerio. Dice, todos tenemos esto, somos testigos. Todos somos testigos. Y mi exhortación parte de la presuposición de que tenemos eso en común. Yo te puedo hablar a ti y tú me puedes entender porque tenemos el mismo trabajo. Somos testigos. A veces perdemos de vista una dimensión del testimoniar. Enfatizamos correctamente que es hablar de Cristo Jesús, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y eso está bien, eso es correcto. Pero el término testigo, muy a menudo, tiene que ver con asuntos legales, aún en la Biblia. Tiene que ver con la corte. Tiene que ver con la corte. ¿Por qué se llaman testigos en la corte? ¿Por qué se les invita a los testigos? ¿Saben por qué se les invita a los testigos? Porque hubo un problema y no se sabe dónde está la verdad. Y el juicio tiene como propósito sacar la verdad, hacer que la verdad aflore, porque hay una confusión. El orden se quebró. El orden social o espiritual o religioso, el orden que sea, algo sucedió y hay una especie de desorden. Y hay diferentes voces. Y entonces se va a la corte. Porque ese es el sitio en que la verdad debe aflorar. Es el lugar. Por eso el Antiguo Testamento se enoja tanto contra los jueces que se venden. Porque permiten que aflore la mentira y el abuso como si fuese verdad. Así que no puede ser. El testigo, por lo tanto,
Es un instrumento de Dios en el conflicto cósmico, que se pone de pie y testifica acerca de lo que es la verdad. Porque hay un conflicto y hay desorientación y el ser humano no sabe dónde está la verdad. Y Dios ha puesto miles y millones de testigos aquí en el planeta Tierra, a ti y a mí, para que le proclamemos al cosmos y al ser humano: aquí está la verdad. Yo soy testigo de la verdad. Y dice Pedro, eso es lo que tú y yo somos. Eso es lo que tú y yo tenemos en común. ¿Y de qué es que testificamos? ¿De qué testificamos? Dice el texto. De los sufrimientos de Cristo. De vez en cuando uno va a las iglesias, particularmente la noche de oración. Hermanos, ¿tienen algunas peticiones? Yo quiero que oren por mí. Esta semana di un resbalón y se me ha torcido el tobillo. Yo tengo 80 años y el dolor es intenso. Eso está bien, hay que orar por ella. Y el otro se levanta y dice, bueno, en el trabajo tengo unos problemas, quiero que oren por mí. Hay que orar por ellos. Están sufriendo. Pero no es acerca de nuestro sufrimiento que Dios nos llamó a testificar. Está bien hablar de Él, pero no es eso. Él nos llamó a testificar del sufrimiento ¿de quién? De Cristo. Porque el sufrimiento de Cristo no es como el mío. El sufrimiento de Cristo es un misterio. Y Pedro está muy claro en eso. Capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo sufrió por nosotros. Sufrió por nosotros. Y entonces viene lo incomprensible, el versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su... Ahí está el misterio. Porque siempre hemos asociado el sufrimiento con el pecado. Y aquí tienes un ser humano que, de acuerdo a Pedro, no hizo pecado, no hubo engaño en su boca. Este es un hombre que de todos los hombres del planeta jamás debió sufrir. Este es un hombre de cuyos ojos jamás debió salir una lágrima. Y dice Pedro, y sufrió. Y subió a la cruz, y lo voy a decir más adelante, ¿no? Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Oh, él no sufrió por su pecado, pero sufrió por el mío. Este es el misterio de la sustitución sacrificial. Este es el misterio de un sufrimiento que ocurre en el ser de Dios, que nosotros ni podemos comenzar a comprenderlo, pero que estalla en una obra de expiación y salvación para nosotros, y reintegración a la armonía con nuestro Dios. Y dice Pedro, de eso es que nosotros testificamos. Yo les he dicho en los sermones anteriores y aún en el seminario, la importancia de que todo se vea a través de Cristo. Una de las mayores necesidades del púlpito adventista alrededor del mundo es que cada mensaje que se proclama allí, cada mensaje gire alrededor de Cristo. Gire alrededor de Él. Cristo en la ley, Cristo en el sábado, Cristo en los diezmos, Cristo en las joyas, Cristo en el estudio de la palabra, Cristo en la segunda venida de Cristo, Cristo y el hogar. Es de esto que está hablando Pedro. Pedro no dice, es que tú te vas a pasar todo el tiempo diciendo, Cristo sufrió por mí, Cristo sufrió por mí. No, tú tienes que hacer esto relevante en la vida del individuo.
¿Qué significa que Él sufrió para mí con relación a mi trabajo, con relación a mi forma de pensar, con relación... Todo gira alrededor de esta persona misteriosa y gloriosa cuyo sufrimiento abrió una avenida de reconciliación con nuestro Padre Celestial. Yo los exhorto, dice Pedro. Yo les exhorto porque yo, como ustedes, era un pecador camino a la extinción. Y un día me encontré con Jesús. Y Él reveló su amor y el de su Padre para conmigo en una dimensión gloriosa, cuando tomó sobre sí mismo mi pecado y murió en mi lugar. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad testificar de ese sufrimiento. Y eso me permite a mí exhortarte, porque tenemos en común un mismo mensaje. Finalmente, dice el capítulo 5 de nuevo, versículo 1. Yo les ruego, yo les exhorto, porque yo, como ustedes, soy coparticipante de la gloria que será revelada. Coparticipante de la gloria que será revelada. Ustedes y yo, nos está diciendo Pedro en esta mañana, tenemos un futuro en común. Tenemos un futuro en común. La esperanza cristiana. Maravilloso. A mí me alegra venir a esta división, porque en esta división la esperanza bíblica y adventista está viva. Usted la encuentra en todos los rótulos por ahí, donde quiera que vaya. Aparece el tema en los panfletos de promoción, en todos lugares lo que usted encuentra es esperanza. Extremadamente relevante. Porque estamos viviendo hoy en día en un planeta desorientado, desesperanzado. Todo aquello que le proveía al ser humano algún tipo de esperanza en los últimos 10, 15 años se vino abajo. Y el ser humano busca. Y dice Pedro, nosotros tenemos eso. Tenemos algo en común, una misma esperanza. Una misma esperanza. Esa esperanza hace algo hoy en mí. Nos aúna. Y esa esperanza crea expectativa. ¿Notan cómo él dice? La gloria que será revelada. Vivimos en expectativa. Hay que nutrir esa expectativa entre los miembros de iglesia. Hay lugares en el mundo donde algunas de nuestras congregaciones están volando en automático. Plácidamente dormidos en el avión. El elemento de expectativa casi se ha apagado. Hay lugares donde prácticamente no se habla de la segunda venida de Cristo. Les sorprendería si les digo que hay algunos adventistas que han espiritualizado la segunda venida de Cristo. Y no es ya un evento histórico, sino una experiencia existencial. Expectativa. Mantenerla viva. Y Pedro dice, yo estoy esperando
la pronta manifestación de esa gloria. Para Pedro esto no es un asunto de que quizás venga. Él vivía en expectativa. ¿Cómo nutrir a los hermanos para que mantengan la expectativa? Yo no sé, hermanos, cómo ustedes lo van a hacer. Hay que hablar de esto. Yo trato de mantener la expectativa personalmente. Yo no le digo que haga lo que yo hago. Usted invénteselas como usted quiera. Pero prácticamente todos los días, con algunas excepciones que se me olvidan, los años comienzan a ser que la memoria patine un poco, pero no mucho. Cuando yo salgo por la puerta de mi casa, yo miro hacia arriba. Viene sencillo, hasta ingenuo. ¿No es cierto? Yo quiero ser ingenuo. Yo quiero ser ingenuo. Es ingenuo porque pues hay unas profecías que tienen que cumplirse, ¿no? Pero para mí, abro la puerta. Yo estoy esperando por él y quién sabe, hoy sea el día. Tenemos que buscar formas de hacer esto relevante para el miembro de iglesia. Que el miembro de iglesia diga, oye, no había pensado en eso, yo voy a hacer esto otro, voy a hacer lo otro. Porque vivimos en expectativa. Hay una urgencia en la iglesia adventista. La misión adventista está movida por esta urgencia. Algo grande está por pasar. Algo glorioso está por pasar en este planeta y en el cosmos entero. Y la iglesia adventista ha dicho, hay que avisarle a la gente. Y dice Pedro, esta esperanza no es propiedad exclusiva mía. No es un conocimiento esotérico que yo tengo, al cual ustedes, debido a lo poco que saben y a la poca educación que tienen, a la poca intelectualidad que tienen, no la entienden. Dice, no, esto lo tenemos todo en común. Y esa fe, esa esperanza nos orienta, nos desplaza sobre el planeta Tierra con propósitos específicos. Y siendo que la tengo en común con ustedes, me siento libre a exhortarles. 3 cosas en común que establecen la base para la exhortación. La primera, somos obreros del Señor. No hay posiciones privilegiadas. Hay posiciones con mayor responsabilidad. Pero privilegiadas, no. Segundo, dice él, mi consejo está cimentado en el hecho de que todos somos cotestigos. Todos éramos pecadores y fuimos redimidos por el sufrimiento de Cristo. Y tercero, yo les exhorto, porque tenemos en común un futuro común. Dios les guarde.